Hola Rafaela. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Estoy un poco, pero esto no forma parte del podcast. No estás bien. Es que ayer me vacuné de la gripe, pero no toca. Estoy regulero. Está regulero. Bueno, bienvenidos a La Otra Mirada. Correcto, pero estoy contento. Con el Manuel es regulero. Con el Manuel, pero estoy contento porque volvemos a nuestro podcast, La Otra Mirada, y hemos visto una película noruega, o sea... Y volvemos en soledad, que hemos estado compartiendo un poquito programa con invitados, ya sabéis, pero nos apetecía un poquito lo de volver a nuestro origen. Exacto, además venimos a los cines Babel reformados, que están súper cool, súper modernos. Que no nos pagan, no es publicidad, pero vamos igual que lo hemos dicho de los LIS, de todos los cines donde hemos estado, un puntazo a los cines Babel, que se mantienen después de décadas y además ahora están divinos, le han pegado una lavada de cara, una reforma, el bar es ideal, todo es súper moderno, os recomendamos que vengáis si no habéis venido nunca y si hace tiempo que no venís vais a flipar. Y para quienes nos estéis escuchando de fuera de Valencia, bueno, claro. Es el único cine de versión original. Bueno, a ver, otros cines sí que ponen pelis, pero todas las hacen películas originales. Para los que venís de fuera, nosotras que nos consideramos internacionales, os contamos. Aquí en Valencia existía en los años 90, en los años 90, Albatros y Babel, claro, que os acordaréis algunos y algunas que nos estáis escuchando. Albatros desapareció desgraciadamente y ya solo quedó Babel resistiendo ahí contra viento y marea y contra pues ya grandes superficies de cine. Pues con su cine pues un poquito más independiente, versión original y bueno, pues muy bien, un aplauso por Babel porque ha resistido, como os decimos, y ahora yo creo que está en una era en un buen momento, ¿no? Como cantaría estoy en nebulosa. Momento, como nebulosa, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, vamos a ver. ¿Qué hemos visto? Hemos visto una película que se llama Valor Sentimental, ¿vale? El director es Joachim Trier. Yo esto se lo dejo a él porque es muy culto y lo dice todo muy bien pronunciado. El director es noruego. El perro. Ya sabéis que nosotros es la vida en directo. Estamos en la terraza de los cines Babel y bueno, pasa gente, ladra un perro, no pasa nada. Sí, el director es noruego, los actores son noruegos, excepto una de las protas, que es Elle Fanning, que es una actriz norteamericana de Hollywood. Que es la rubia, ¿no? La que hace de Rachel, de actriz, correcto, ¿no? Hace de actriz norteamericana también. Que yo no la conozco mucho, no he visto muchas pelis de ella. Sé que tiene una hermana que se llama Dakota Fanning, no sé si te suena. No me suena, pero lo que me ha parecido ella es un parecido razonable con Emma Stone, ¿no? Podría ser en algún momento. Me ha dado un poquito el aire. Y luego el actor es sueco, el protagonista, no nos acordamos del nombre, y las dos actrices hijas lo hacen bastante bien. O sea, son lo que pasa es actrices. Verdad que se nota. Es intensa la película, ¿eh? Sí, pero la interpretación, ¿no? Sobre todo de los actores estos que mencionas, que son, creo que son suecos, los veo más fríos, ¿no? En la interpretación, es otro tipo de interpretación, claro. ¿No? Un poquito más, más fría, más diferente a lo que yo, por ejemplo, reconozco como espectadora que estoy acostumbrada. A mí me gusta mucho pues el cine francés, el cine italiano, incluso he visto películas de nacionalidades un poco, o sea, de otros países igual, menos que estamos menos acostumbrados a ver en gran pantalla. Pero no recordaba o no recuerdo la última película noruega, o sí he visto muchas ahora mismo y es verdad que eso creo que me ha hecho llegar poco a la película. Lo reconozco, que no tiene por qué ser negativo, sino por falta mía de... Claro, porque nosotros somos latinos mediterráneos, conectamos menos con su cultura, pero es un cine contenido de mucho sentimiento reprimido. Sí. La película, yo voy a empezar diciendo que el guión, sin haber leído mucho críticas de ningún tipo, solo la sinopsis, yo creo que este director, Joachim Trier, vamos a llamarle Joaquín, porque es más fácil, el texto, el guión, hace referencia a dos grandes clásicos de la literatura noruega, que son Chekhov
Y la gaviota, que en un momento dado aparece ahí, o sea, porque hay la protagonista es actriz, de hecho, ¿no? Entonces aparece representando esta obra de teatro, La gaviota de Chekhov, que es mundialmente conocida y que es un autor mundialmente conocido. Y luego hay una referencia súper cañera a Casa de Muñecas de Ibsen. ¿Por qué? Porque la prota, entre otras cosas, se llama Nora. Y Nora es la protagonista de Casa de Muñecas. ¿Y qué es Casa de Muñecas sino una historia familiar donde hay un montón de capas, una tras otra, como las... ¿Cómo se llaman los rollos esos las rusos? katiuskas. Las katiuskas, donde Tal cual. detrás de una movida familiar te retrotraes a tus antepasados, a tus padres, a tus abuelos, a tus tatarabuelos, y esa historia sí impacta en el presente. Yo creo que se va heredando, ¿no? Claro. Está en el ADN de la familia, ¿no? Porque lo que pasa con la abuela, de alguna manera, le pasa a ella, ¿no? Se intenta suicidar. Vamos Claro. a hacer un spoiler súper Eso cañero por un para quien lado. quiera ver la peli. Y pero... luego, lo que yo, por ejemplo, la gaviota de Chekhov. Uy, ahora se me traba, pero bueno, no voy a repetirlo. Pero la casa de muñecas de Ibsen sí que creo que es de una pareja, ¿no? Es un chico y una chica, los protagonistas, Nora y alguien más. Y ellos son como un poco inválidos emocionalmente, ¿no? De hecho, creo que ella tiene también una disfunción física, la protagonista, pero ahora no lo recuerdo. Esto no lo recuerdo muy bien, ¿eh? Los que tenéis más fresca la obra, perdonadme. Pero ellos son un poco inválidos emocionalmente. Pero yo no creo que sean inválidos, sino que este tipo de cultura, la cultura noruega, la literatura, el cine, o sea, lo que hace es mostrar todas las debilidades del ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Yeah. Yo te digo lo de, que tampoco es una palabra que me gusta utilizar, pero voy a decir otra. Pero, por ejemplo, me llama la atención la incapacidad, que es mejor palabra, para mostrar sentimientos. Sí, de él para, incluso en la escena final, fíjate cómo se quedan los dos, que yo estaba diciendo, no me puedo creer que no se vayan a abrazar, que no se vayan a tocar después de lo que ha pasado. No cuento lo que pasa al final, claro, porque es verdad que el final es muy bueno. A mí me ha o sea, te ha conmovido. No es que me haya conmovido, me ha conseguido engañar, ¿no? Con el juego que hace toda la película. Sí, porque es de metacine, ¿no? Un poco. De cine dentro del cine. Es un poco Almodóvar. Sí. En... ¿Cómo se llama esta peli de Penélope Cruz? ¿Volver? No recuerdo. Que es... El tranvía, un tranvía llamado Deseo, ¿no? No, de Almodóvar. Bueno, Todo sobre mi madre, perdona, que era la película, lo que representaba cine. En el teatro era un tranvía llamado Deseo. Correcto, ¿no? Y eso Almodóvar lo hace más veces. No, pero lo que quería hablar un poco de la sinopsis, o sea, hemos empezado diciendo referencias del autor y del guión y de la trama, pero la trama en sí lo que cuenta es un padre cineasta, un padre que hace un director de cine, muy bien, que quiere rodar una película y le ofrece el guión a su hija y su hija lo rechaza. ¿Por qué lo rechaza? Porque cree la hija que en el guión va a verse reflejado su familia, su historia, y no quiere pasar por ese trauma porque ya la vida es muy traumática como para hacerla en la ficción, ¿no? Y ella repite ella repite en un par de ocasiones que además no quiere hacerla porque le cuesta trabajar con él y porque no se puede comunicar con él, ¿no? Ella repite en varias ocasiones, es que no me puedo comunicar, se lo dice al propio padre y se lo dice luego a la actriz, ¿no? Le dice, es que no me puedo comunicar con él. O sea, hay un problema de comunicación. Exacto. Muy grande. Sigue si quieres con la sinopsis y te digo yo o te lo digo ya. Sí. Respecto a esto de la comunicación, a mí me parece muy interesante la visión del personaje artista, ¿no? Que hay un momento que se habla de esto, de cómo vive el artista. A mí es algo que a mí eso sí que me ha gustado y me ha llegado de la película, porque considero que la persona que se dedica al arte, a cualquier disciplina artística, en este caso era el cine, pero puede ser lo que sea, escultura, pintura, escritura, es una personalidad compleja. Claro. Es una personalidad compleja. Entonces, conciliar eso con tu vida personal, que es lo que les pasa a ellos, pero tanto al padre como a la hija. Exacto. Porque la hija se dedica también a lo mismo, la hija es actriz. Claro. Y en el fondo tiene casi el mismo problema que el padre, ¿no? Porque no concilia la vida personal ella tampoco con la de su trabajo, que es que lo de ser artista es que no es un trabajo, es una forma de vida, yo creo. Yo creo que la película, o sea, el arte es una subtrama, pero
ahí lo que está haciendo es combinar la vida personal y la vida familiar con... o sea, en la vida personal todos fracasan, mientras que en la vida artística pueden tener éxitos. Ella, la hija, tiene éxito en el teatro, le aplauden, le dan la enhorabuena, está representando una obra de éxito en Oslo, se supone, ¿no? Y el padre, que hace mucho tiempo que no rueda, como 15 años parece ser, ha tenido éxito en sus películas también dentro del país, y entonces eso es lo que lo salva realmente, su profesión, ¿no? Porque su vida personal es un fracaso. Es un fracaso claro. total. Y ahora en sus últimos años, como le pasa a muchos artistas, ¿no? Tiene esa etapa un poco de retrospectiva de su vida, que yo creo que es la que le lleva a escribir esta obra. Porque ¿no? tiene 70 años y Porque posiblemente va a ser su última peli. Se le ve, de hecho, claro. En momentos de la película tienes la sensación de, uy, le quedan 2 días, ¿no? Y es un poco ese artista que de repente dice, pues voy a hacer, igual no mi gran obra, pero sí una obra que esto pasa en muchos escritores y en muchos... lo vimos en Almodóvar, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo hace poco una película que iba sobre su vida. Biografía. Esto le pasa mucho claro. a los artistas en su última... Bueno, su última, no quiero decir que Mezclar sea la última etapa de Almodóvar, pero... Claro. Vale, entonces... Pero me parece interesante porque fíjate, la otra hija que... toma otro camino, es profesora de historia, ¿no? Y tiene una vida como un poquito más... convencional, con su marido, con sus hijos, pero... fue actriz también de pequeña. Fue actriz. También es interesante el papel de la hermana. Pero salió solo en una película y ella decidió no seguir ese ritmo, o sea, esa profesión. También aparece el nieto en la última película, ¿no? Claro. Es como que es un cine casero, no es un cine... O sea, el director necesita tener a su alrededor familiares para que entiendan su guión y a la vez transmitan en la pantalla lo que quiere decir en un texto. Claro. Pero yo te digo que vuelvo a insistir, a mí me parece interesante porque creo que también, aunque no sea igual lo más importante de la peli, pero para mí era como poner, por un lado, la vida de ese artista que no consigue triunfar en su vida personal y la de la hermana que sí que triunfa de alguna manera en su vida personal porque deja de lado. Tiene una pareja, tiene un hijo, tiene una profesión. Claro. Ese otro tipo de vida, ¿no? De hecho, la hija se lo echa en cara, le dice a su padre dice, es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Teneros como hijas. Y la hija le dice, pero si no has estado con nosotros. Ya. Me gustaría tener aquí ahora alguien dedicado a esto, ¿no? Para que nos contara, que lo hemos visto muchas veces en documentales, qué difícil es conciliar en un oficio como el de actor o como el de director de cine, porque estás continuamente rodando, viajando. Entonces son profesiones que hay otras muchas que sucederá lo mismo, que son difíciles de conciliar. Entonces a mí ese dilema, ¿no? Se me ha quedado ahí como dando vueltas, ¿no? A mí me gusta que el director muestre el fracaso personal, porque claro, estamos acostumbrados sobre todo en que en el cine hay un final feliz, los personajes, bueno, sufren y tal, pero aquí sí que realmente se muestra que ese fracaso personal viene en parte, es algo genético, viene en el ADN, porque ¿te acuerdas cuando la profe de historia, la hermana, va a la biblioteca a informarse sobre qué le pasó a su abuela? Claro. La abuela fue víctima del nazismo, fue torturada, y entonces la película da a entender que esa tortura lo ha heredado el hijo, o sea, el director de cine y las nietas. Eso está ahí latente en la familia, ¿no? Todo lo que no le ha pasado a tus antepasados lo tenemos ahí en nuestra sangre. Es oscura, la película es oscura. Viene el camarero. Vale, vamos a pedir algo. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿No notas, chicos? No. Vale, perdonad, ¿eh? Yo quiero una Coca-Cola cero. Vale. Yo quiero una de tirador que tiene. Tengo alhambra. Pues yo quiero un doble de alhambra. Vale, ¿Nos doble pones de alhambra. unas aceitunas? O unos Sí, cacao. faltaría más. Los cacaos son gratis, chicos. Vale, Pues, y luego te vamos a pedir unos bocatas, pero más tarde, que Cuando estamos vosotros haciendo una queráis. grabación ahora de un podcast en Vale. directo, pero luego como... Pero nos gusta que salga el momento Sí, de pedir y todo. ¿Cómo te Perfecto. llamas? Daniel. Daniel, pues Vale. un saludo a Daniel. Dentro de 15 o 20 minutos te pedimos un bocata. Perfecto.
Está bien, ¿puedo escucharlo en algún lado para Sí, enterarme? Sí, luego es de te damos- cine, es de luego la te peli que damos acabamos de el- ver. Vale, doble, Se llama Colacero. La otra mirada de nuestro podcast. Perfecto. Muchas gracias, En chicos. YouTube. A ti. Encantado. Gracias. Bueno, Daniel ya es Daniel, oyente. Tenemos ya un nuevo fan, que es Daniel, que es el caballero de Babel. A ver, pues se nos ha Nos ha dado su cortado autorización. sí, el hilo de la conversación. No, pero vamos bien. Bueno, entonces, volvemos a la sinopsis, ¿no? Era un director... De cine que quiere rodar una peli, Quiere le da rodar el una guión a peli, la tiene hija, dos hijas. la hija lo rechaza, Me pero lo parece- hace una actriz profesional. Correcto, Que llama a una ahí actriz viene el profesional, fan, vale. y ahí, bueno, pues empiezan a como a rodar la película, a preparar la película, Sí. que está muy interesante también ver, ¿no? Como El previo, sí, los como el making ensayos, of, ¿no? sí. De a veces, porque nosotros como espectadores vemos siempre el resultado, pero ver se ve un poco como las Las tripas tripas. del cine, que a mí eso me fascina. Y Cómo que- se sientan a leer el guión, Claro. cómo... Eso Pero- me ha gustado. Y eso es muy interesante porque volvemos a hacer otro spoiler, pero ¿qué le pasa a la actriz profesional norteamericana que no conecta con el personaje? Claro. Realmente le dice, tú has escrito algo tan personal que yo no soy ese personaje. O sea, el personaje lo escribe para la hija, con lo cual es tan personalista que alguien que venga de fuera no va a conectar con ese... Pero qué importante es ese personaje, porque ese personaje, fíjate, siendo externo a la familia, que aparece ahí, pues eso, como la superactriz norteamericana y tal, cuando se sienta delante de él súper honesta y le dice, mira, esto yo siento que no es para mí, y ella le pide perdón súper humilde y le dice, no quiero defraudarte, no quiero decepcionarte, y él, por primera vez, lo siento un poco como más, por primera vez pidiendo perdón, que le dice él a ella, no, perdóname tú a mí, porque te he como obligado a Sí. hacer algo que realmente, o sea, tú me estás enseñando ahora que es un error lo que estoy pretendiendo hacer contigo. Entonces, Sí, los esa dos. parte me ha parecido muy, muy interesante. Claro, ella lo que le dice... Hola, ¿qué tal? Sí. Ella lo que le dice es... no puedo hacer este personaje primero porque es un personaje que debería hablar noruego y yo hablo inglés y queda ahí un poco postizo, aunque haga un acento Sí. escandinavo en el idioma en inglés, va a estar falseado. Y eso es una de las razones por las cuales dice abandono. Pero otra de las razones es, yo no puedo conectar con alguien que se quiere suicidar. Yo no he sentido nunca ese pensamiento. Claro. Eso tiene que hacerlo alguien. Soy buena actriz, pero no tan buena actriz como la que es tu hija. Que Sí, bueno, y es una cosa, bueno, es el título de la película, Valor Sentimental. Es que la película que quiere hacer él dentro de la película tiene ese valor sentimental. Claro. Entonces no puede conectar, es imposible. Es imposible. No hay una sustituta para la hija porque lo ha escrito para la hija. La hija al principio lo rechaza, ni siquiera lee el guión, pero más adelante la hermana le dice, léelo porque es bueno. Sí. Entonces cuando lo lee dice, coño, sí. Luego me gusta, ¿sabes lo que me ha gustado mucho de la peli? La narrativa, ¿no? Cómo está contada, cómo van intercalándose la voz en off que va contando la historia de ellos. La metáfora al principio de la casa me ha parecido preciosa porque todo gira en torno, no olvidemos, a una casa que es un personaje más y muy importante, ¿no? De ahí Ibsen y Casa de Muñecas. Correcto, O sea, la casa que al principio hace es una otro descripción, protagonista, claro, hace una heredada. personificación de la casa diciendo la casa sentía, la casa se rompía, la casa lloraba, ¿no? Que era un poco la niña, ¿no? O la niña o todos los que han pasado en realidad por esa casa, Desde no solo la el niña, desde la bisabuelo abuela. que muere en el Claro. lecho que luego nace la otra, Claro. o sea, eso es. Entonces, la casa tiene mucha historia, pero cómo lo van contando, cómo van intercalando con esos negros fundidos en negros de golpe. Me ha gustado mucho el guión en sí y la manera de contarlo, no solo en sí la historia como guión, sino cómo lo han contado. Y hasta tal punto está bien el guión que muchas veces confundes la realidad con la ficción. Sí. Claro que eso juega muy bien el director diciendo, el esto juego ahí de cine, forma parte de realidad. la película o forma parte de la película que él va a rodar Claro. y la película que está rodando. Claro. O sea, confunde al espectador. Que ahí ¿no? es donde yo Claro. creo que también vuelvo un poco al tema de la persona artista, que creo que al final confunde un poco la realidad con
la ficción, o sea, vives constantemente como dentro de una película, ¿no? Que creo que es lo que le pasa a él, ¿no? Él está obsesionado. De hecho, hay un momento en el que tiene una conversación con una de las hijas que la hija le dice: papá, por favor, o sea, que te estoy hablando de algo más importante que tu peli. Y él está ahí, tacatá, con su guión, ¿vale? Y entonces él está un poco como obsesionado con su trabajo. Y ¿sabes qué momento te digo, no? Sí. Claro, porque bueno, es que tampoco vamos a contar todo, pero No. pero su vida personal es un poco triste, o sea, bueno, de hecho él dice en un momento dado a las hijas cuando en el funeral de la ex esposa: sois lo mejor que me ha pasado en la vida, que es lo que normalmente se supone que un padre, aunque lo he hecho muy mal y él reconoce que lo ha hecho fatal, vosotras dos sois mi gran obra. Yo quiero ser un gran director, yo quiero seguir dirigiendo, pero como padre lo he hecho como el culo y a pesar de ello os quiero y sois lo mejor, ¿no? Y Eso la es muy única, bueno. y yo veo que la única manera que tiene él, por lo que hablábamos al principio de los sentimientos y de cómo mostrarlos, la única manera que tiene él de mostrarle su amor o el amor a su hija es escribiendo una película para ella. Es que ahí te decía yo lo del Muy tema de bueno los eso. artistas. O sea, el artista se expresa a través de su arte. No es como una persona mundana, como me puedo expresar yo con Me un abrazo. gusta eso, Rafaela. Es que es verdad. Sí. No sabe decirle te quiero a la hija, pero le escribe una Claro. gran obra para que la interprete. Claro, Qué yo bueno. te puedo decir te quiero, yo te puedo hacer un regalo, yo te puedo abrazar, porque es mi manera de comunicarme, ¿no? Y volvemos un poco al tema de la comunicación, de mi día a día, de mi vida convencional, pero el artista yo pienso que funciona de otra manera su mente, su cuerpo, y utiliza como herramienta y como canal de sentimiento pues la pintura, el cine. Entonces él no tiene otra manera mejor que... Y yo creo que de eso se da cuenta al final la hija, Cierto. que es un poco como el Me está final. haciendo un gran regalo. Claro. Me está diciendo que me quiere porque me da un protagonismo de una obra alucinante donde... Las dos hijas además se dan cuenta, porque primero se da cuenta una y le dice a la Sí. otra, léelo. Y fíjate lo que pasa cuando lo lee la segunda, que se abrazan ellas dos y se dicen las dos, te quiero. ¿Y qué provoca eso? La lectura del guión de la película del padre. Buah, O sea, menuda rayada. Claro. No sé si los oyentes nos están siguiendo porque nos no, estamos yendo esto por la... lo tenéis que oír cuando veáis la peli. Es muy filosófica esta película y también nuestro podcast de hoy. No es una peli al uso. Últimamente hemos visto mucho cine español, donde conectamos más, es nuestra cultura, pero ahora de Esto es un repente saltito, ¿eh? viene una peli noruega donde las personalidades son muy diferentes a las nuestras, donde sí, o sea, tú piensas en este país, piensa en Oslo, donde siempre hace frío, donde la gente es fría de por Claro, sí, ¿no? claro. Pero está muy bien, hay que ver estas películas también, que son diferentes. En este caso es una película pues también muy de psicología de personajes, pero bueno, recomendada, ¿no? Es larga porque dura 2 horas 20, ¿no? Y cuarto... 130 y tantos sí, más o minutos. menos. Últimamente las pelis son largas. Pero si os gusta una película especial, diferente, yo creo que la podemos recomendar Sí. para salirnos un poquito de lo que hemos visto últimamente. Y poco más, ¿no? Poco más. Yo creo que está nominada a los Oscar como mejor peli extranjera junto con Sirat, Con nuestra Sirat, que aprovechamos para decir que está nominada en 5 categorías. que nosotros ya lo Que anticipamos, nosotras fuimos vaticinamos. visionarios. Visionarias que somos. Y se acercan cositas, porque se nos acaba el año. Claro, Emanuele. sí, ahora vienen las nominaciones a los Globos de Oro, a los Oscar. Hemos visto Frankenstein, que hicimos un podcast, pero hay más cosas ahí en la recámara que vamos a estar viendo en enero y febrero. Tenemos un enero potente, así que tenéis que seguirnos. Y también tenemos una pequeñita sorpresita que igual, así como para cerrar el año, hacemos un especial que no tiene que ver mucho con el cine. Ah, claro. Pronto lo sabréis, no vamos a desvelar Vale. nada, que si nos escucháis en el próximo Correcto. episodio, capítulo. Bueno, pues nos despedimos, un abrazo, nos quedamos aquí con las bebidas y nuestra cena, que vamos a cenar ahora. Aquí en los cines Babel, maravillosamente. Hasta el próximo podcast, adiós. Chao.